Abran sus Biblias en el libro de Ruth. Vamos a ir comenzando, Dios mediante, una serie en el libro de Ruth, una serie llamada Bondad Redentora. Si pueden ir buscando el capítulo número 1 del libro de Ruth. Y mientras lo buscan, tenemos dos objetivos. El poder ver la disciplina del amoroso y autónomo Dios, como ver lo que es el verdadero arrepentimiento. El sermón se llama De la amargura a la benevolencia. Va a constar de 3 puntos, los cuales son autonomía sin regreso, falso regreso y verdadero regreso. Así que, hermanos, les pido a los que puedan ponerse sobre sus pies para hacer un acto de reverencia ante la sacra palabra del Señor. Es en Ruth, capítulo número 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos que cada una a la casa de su madre, y el Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Dios nuestro Todopoderoso, grande y sublime, alto eres y digno de suprema alabanza. Estamos ante tu palabra, Señor, en este día del Señor, y ayúdanos para comprender lo que tu palabra dice. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, dice el salmista, y decimos nosotros ante ti, Señor. Ayúdanos a comprender lo que es el verdadero regreso, y ayúdanos a saber lo que es la disciplina cuando nosotros nos extraviamos. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, ya pueden sentarse.
Friedrich Nietzsche, un famoso filósofo, dijo una vez: Dios es, según la Iglesia, la causa espiritual de toda nuestra vida, de todo lo que existe. Por eso ella niega nuestros verdaderos instintos, lo mejor de nosotros, nuestro deseo de superación por propia elección personal, de acuerdo con nuestra manera de ser, nuestro espíritu libre, nuestra alegría de vivir y gozar con el cuerpo. En una palabra, todo lo que nos engrandece y nos vuelve superiores. Sin duda, nuestra sociedad ha abrazado la llamada reevaluación de los valores, lo cual en sí es querer exaltar al hombre, pero querer desechar a Dios. Y en ese momento es cuando Nietzsche empieza a desarrollar la filosofía del superhombre, alguien que esté lejos de todos los límites impuestos por la sociedad. Y en pocas palabras es alguien autónomo, alguien que rige su vida por sus propias normas. Eso es lo que autónomo significa. Auto, como ya conocemos, y nomo, ley. Alguien que rige su vida por sus propias reglas. Y esto es algo que podemos ver en varias partes, pero vamos a empezar con el pasaje. Y el versículo número 1 en esta narrativa de Ruth podemos ver de que es en la época de los jueces, ya que el verso dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, y vamos a parar hasta ahí. Ya este pasaje nos está dando el contexto que está en todo el libro, que se está llevando a cabo en los días donde estaban los jueces. Y al estar en los días donde estaban los jueces de Israel, ¿cómo podríamos resumir toda esa historia? Y lo podemos resumir con el último verso del libro de Jueces, que si pueden ver en sus Biblias, está a la página que está a la izquierda, que es en Jueces 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, y miren bien, lo que bien le parecía. Esto es el contexto de lo que había en la época de los jueces. Cada persona hacía lo que bien le parecía. Se puede decir que era una época de autonomía. Las personas se regían por sus propias leyes en vez de por las leyes que el Señor estableció y como estamos estudiando en las escuelas dominicales. Bueno, lo siguiente que podemos ver que es en el contexto es que en el verso dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y vamos a parar ahí. Aquí el contexto no dice que hubo hambre en la tierra, pero ¿por qué hubo hambre en la tierra? En algunos casos puede que sea inofensivo que haya hambre en la tierra, pero en otros casos puede ser porque el Señor ejecutaba el juicio a aquellos que quebrantaban el pacto, o sea, su pueblo. Así que se puede decir, juzgar a aquellos que quebrantaban el pacto, el Señor les mandaba soberanamente hambruna. Y es lo que podemos ver en el texto. Y solo para que se den una pequeña pincelada en su imaginación de lo que es la hambruna, les voy a leer lo que dice Lamentaciones 4, del 9 al 10. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco, por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto es uno de los pequeños pasajes que podemos ver en una hambruna, que es totalmente terrible. Y lo que podemos seguir viendo en este texto es de que un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El siguiente pasaje que vemos habla acerca de un personaje, y ese personaje es Elimelec, y su nombre significa mi Dios es rey. Pero por desgracia, como podemos ver en este pasaje, no honró su nombre. Como cada quien hacía lo que bien le parecía, ya que era la norma que había en la sociedad en los tiempos de los jueces, Elimelec no fue la excepción, sino que él siguió la misma costumbre que tenían todos en aquel entonces. Elimelec vivió una época de autonomía, que la autonomía es en sí rebeldía en contra de la palabra y ley que el Señor Dios estableció, lo cual le ocasionó un amargo final, como podemos ver, ya que en el verso número 3 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí. Pero más adelante
podemos ver otra cosa que va a ser interesante. En vez de haber permanecido Elimelec en lo que se puede ser la tierra de Judá, donde estaba su familia, su hogar en Belén, él decidió mejor irse de aquellos tiempos de hambre. En vez de confiar en el Señor, él prefirió irse para buscar sus propios medios y para buscar su propia voluntad. Y aquí es cuando podemos ver nosotros que siguió el mismo concepto de la autonomía. Cada quien hacía lo que bien le parecía y no fue la excepción. Así que al ver que en la palabra que la casa de Belén, que significa casa del pan, que el Señor por su providencia puso a Belén como la casa del pan, había hambruna, él prefirió irse y no confiar en el Señor. En nuestra época posmoderna no es tan distinto a lo que había en los tiempos de los jueces, ya que en la actualidad se enseña que cada quien hace lo que bien le parece. De ahí es donde vienen las nuevas filosofías, que no son tan nuevas, como lo que puede ser el posmodernismo, de que no existe una verdad absoluta, sino que cada quien tiene la razón, cada quien puede hacer como bien le parezca, cada quien puede vivir su vida, nomás que no afecte a los demás y todo esto. Pero no hay un estándar más alto que el propio corazón de cada hombre. Así que al ver este pasaje podemos notar algo, que Elimelec, en vez de sujetarse a la ley de Dios, él prefirió irse a buscar por sus propios medios. Y no es sorpresa, como podemos ver en el verso número 3, que una vez que haya muerto, vemos en el verso número 4, que sus hijos tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el otro era Ruth. Así que vivieron con ellos unos 10 años, como dice el pasaje. Y no es de extrañar que al haber sido un padre, que se puede decir un hipócrita, ya que su nombre y sus actos dicen, mi Dios es rey, haya preferido vivir una vida apartada del Señor para ir a seguir su propia voluntad. No es de extrañar que sus hijos hayan tomado esa decisión de tomar hijas que no estaban dentro de lo que la ley de Dios decía, lo cual no estaba del todo prohibido, pero había un gran riesgo de apostasía al tomar moabitas, mujeres que no eran parte del pacto, ya que lo pudiesen haber distanciado y encaminarlo a otros dioses, a el pecado de la idolatría. Así que aquí podemos ver lo que es la crianza, o la pésima crianza que Elimelec tuvo. Y al haber criado sus hijos de esa manera y ver cómo era él realmente, es como ellos fueron llevados a la apostasía. Y esto es algo común en nuestra época. Los padres dan malos y laxos consejos a los hijos, por los cuales ellos a veces acarrean problemas si es que les va bien, y si es que les va mal, acarrean más y más y más problemas, que es como nuestra sociedad se encuentra actualmente. Incluso muchas familias de los que se hacen llamar cristianos y de los que se hacen llamar padres cristianos, pueden que vengan a la iglesia todos los días, puede que incluso tengan cargos, puede que incluso algunos sean pastores, pero si no hay una congruencia en lo que hay en ellos, ahí es cuando podemos ver el resultado, que fue que sus hijos traspasaron lo que la ley de Dios decía. ¿Eres consciente de lo que tus decisiones pueden afectar a tu familia? ¿Eres consciente también de los riesgos que hay en no ser alguien congruente y el no seguir la ley de Dios? Tal vez decirla con tu boca, pero no con tu corazón. Voy a leerles un texto que habla muy bien acerca de la crianza. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y si podemos nosotros asumir, hacer lo contrario, realmente es algo que es doloroso. Incluso hay varios casos de personas que tienen estrés, que viven con ansiedad por cómo son sus hijos. Así que la palabra de Dios nos aconseja de esta manera. Bueno, al seguir ellos su propia voluntad, dice el verso número 4, que vivieron allí unos 10 años, o sea, vivieron un largo tiempo. Pero es algo curioso de que ni Ruth ni Orfa tuvieron hijos ni hijas. Voy a leerles un texto en Deuteronomio que puede explicar esto. En Ruth 4:13, que es un texto ahí, que se utiliza una frase que solo se utiliza cuando alguien era estéril, de que el Señor abrió su vientre. Y les voy a leer en
Deuteronomio 28, verso número 18, que son las maldiciones al romper lo que es la ley de Dios, el pacto que Él hizo, el antiguo pacto. Deuteronomio 28, 18 dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Aquí es donde podemos ver las consecuencias que tuvieron tanto Orfa y Ruth por sus maridos que no siguieron la ley del Señor. Y vamos a continuar lo que dice el texto. Así que no es sorpresa de que al tener un padre hipócrita, ellos decidieran seguir su propio beneficio, lo cual obtuvieron lo contrario. Y en el mismo texto que les leí en Deuteronomio 28, en las maldiciones del pacto, les leeré lo que dice el texto 22. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Estas son las cosas que estamos viendo en este pasaje. Al romper la ley de Dios, al romper el pacto, es donde se desencadenan las maldiciones que hay. Así que vamos a seguir a nuestro siguiente punto, que es falso regreso. Noemí regresó a su tierra, como podemos ver en el verso 6, después de haber sido parte de la decisión de salir de Belén, la casa del pan, a Moab, un pueblo que es aparte de Israel. Hasta que oyó que el Señor había removido el juicio, que es la hambruna, a Israel, por lo que regresó a su tierra, como podemos ver en el verso 6 y 7. Ruth y Orfa decidieron acompañar a Noemí como un acto de bondad hacia ella, para que ella no estuviese sola. Sin embargo, aquí como podemos ver más adelante, no había nada que Noemí pudiese darles a cambio, ya que estamos viendo que no podía darle algo económicamente en sus fuerzas. Y Noemí en el verso número 8 dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo y con tu pueblo. Ellas querían ir con Noemí. Pero mira lo que dice el verso número 11, donde aquí podemos ver lo que es la completa incapacidad del hombre. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Al principio hemos dicho que Elimelec fue uno de los que tomó la decisión de salir de Belén a Moab, pero el texto también nos está diciendo de que Noemí fue parte de la decisión. Ella no aconsejó a su marido bíblicamente, y tanto Elimelec tuvo que pagar el precio, así también hubo dolor en la parte de Noemí. No había nada que Noemí pudiese hacer, pero podemos ver aquí un poco de la misericordia que tiene el Señor hacia Noemí, al haberla dejado con vida. Y ya veremos más de lo que es la misericordia, pero podemos ver lo que es una amarga disciplina que el Señor tiene que hacer. Así que al ellas querer hacer un acto de bondad, Noemí les desean que el Señor les tenga misericordia de ellas. Pero a la insistencia de ellas, aquí es cuando Noemí les dice que no puede darles nada a cambio, ya que había una ley, ya que si ven los textos que acabamos de leer, una ley en Deuteronomio 25, que es la ley del levirato, que si algún esposo de alguna nuera muriese, si tuviese algún hermano, el hermano se podría casar con ella, y para que el nombre del difunto no quedara olvidado. Pero sin embargo ya no tenía más hijos y ya no tenía esposo. Así que por eso es la completa incapacidad del hombre de poder dar algo. Aquí podemos ver algo más interesante, donde el verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí podemos ver que Orfa besó a su suegra y se fue. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que ambas salieron de Moab a Israel y que ambas le pidieron a Noemí que las acompañara, Orfa decidió regresar a Moab, ya que no veía mucho futuro en la expedición de Noemí. Por ello vemos un regreso
o un falso regreso de Moab para volver otra vez a Moab, donde era la tierra donde Orfa pertenecía. Así hay muchos en las iglesias en la actualidad. Solo quieren ir cuando hay conveniencia de promedio. Incluso algunos escalan a posiciones por el aplauso de los hombres. Algunos desean tener un título, e incluso muchos desean ser pastores o ser superintendentes o algo más dentro de sus iglesias. Todo para que los hombres tengan aplausos y que ellos estén en las primeras filas. ¿Acaso esa es actitud la que tienes tú, amigo? Lo peor del engaño del pecado es que hay una falsa piedad en la práctica, la cual puede confundir a los demás. Como podemos ver en Hebreos, y les voy a leer este texto, en Hebreos 3, del 12 al 13, lo peor del engaño del pecado es que es un engaño y que el pecado se vende como una verdad a medias. Promete una cosa, pero al final te trae un amargo dolor. Así como Elimelech y Noemí vieron que en Moab era un lugar donde había comida y donde había refugio, ellos quisieron irse para allá en rebelión a la palabra del Señor, por lo cual tuvieron un amargo final. Como dice en Hebreos 3, del 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí es cuando podemos ver lo que es el engaño del pecado, el resultado que generó en Noemí y también en lo que son las dos nueras suyas, Ruth y Orfa. Así que podemos ver que tanto Orfa tuvo un falso regreso, pero toda esta autónoma amargura que hubo en ellos, como de falso regreso en parte de Orfa, podemos ver que hay algo bueno de ello, que es lo que estamos viendo en el verso número 14. Mas Ruth se quedó con ella. ¿Pero por qué Ruth se quedaría con ella en un ambiente de hostilidad hacia los moabitas? ¿Por qué Ruth desearía abandonar el confort que había en Moab? ¿Y por qué Ruth decidiría acompañar a Noemí a pesar de que el Señor la había disciplinado? ¿Pero qué fue lo que cambió en Ruth el querer seguir a Noemí? En cambio vemos que sucede algo inesperado en esta tragedia. Aquí podemos ver de que Ruth se quedó con ella. Y este es el fruto de Dios alcanzando por su gracia a Ruth. Esta es la salvación que el Señor le da a Ruth. Es el cambio de dirección que ella tomó, de estar en Moab y regresar a Belén. Aquí les contaré una anécdota. Yo cuando era niño, en el patio de mi casa había una maceta vieja y fea, la cual no tenía nada y parece que estaba estéril. Pero yo inocentemente le eché un poco de agua para ver si algo crecía, ya que mi abuela estaba regando las plantas. Y con el paso del tiempo empecé a ver que salía un pequeño tallo, un tallo verde de la maceta, y que después le seguía echando agua y empezó a salir más y más y más y más y más, hasta llegar a ser una gran planta, la cual tuvieron que cortar porque era demasiado larga. Pero el punto es de que dentro de este contexto que vemos de esterilidad en cuanto a la salvación del Señor y donde el Señor estaba ejecutando juicio, donde el Señor estaba disciplinando a su pueblo, podemos ver que hay un tallo, podemos ver que hay un reverdecer de donde menos esperarían las personas y menos esperaríamos nosotros, que es la salvación de Ruth. Así es como el Señor salva a un pecador como nosotros. Así que después podemos ver de que Ruth, una moabita extranjera, fue alcanzada por la gracia soberana. Y ella es una parte de la promesa que el Señor hizo a Abraham en Génesis 12:13, donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluidos los moabitas. Como podemos ver, es un destello de lo que sería el nuevo pacto en su máximo esplendor, en el gran pacto de gracia. Ruth de alguna manera había visto quién era el Señor Dios de Israel. Quizá por las historias que había escuchado de niña, quizá tal vez porque escuchó de un tal Moisés que guió a su pueblo en el desierto, quizá porque escuchó algo de Josué que estaba conquistando la tierra y que el Señor estaba dándoles victoria incluso con gigantes. Algo debió haber escuchado algo de Noemí, o algo debió haber escuchado de Elimelech, o incluso de sus difuntos maridos del Señor. Y esa palabra fue una semilla que quedó en su corazón.
Por eso vemos la bondad en Ruth, como dice en el verso número 15, ya que es algo que no se puede comprender, ya que Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras de ella. En aquel entonces los dioses de Moab era un tal Quemos, el principal, donde ellos sacrificaban niños, y ella no podía entender cómo una moabita que estaba acostumbrada a eso, a ese contexto, quería seguir al Señor de Israel. Pero ¿por qué quiere eso seguir? Es la respuesta que tenemos, es por la gracia del Señor, porque no había nada bueno que había en Noemí, en Ruth, sino que solamente la gracia del Señor la que alcanzó a Ruth, no por las buenas obras que ella habrá hecho en su vida, sino que es por la sola gracia que ella decidió tomarla y apartarla para anexarla a su pueblo. Vemos aquí la que sigue, y antes de ver el verso 16 me gustaría leerles una cita de un autor llamado me gustaría leerles una cita que es de un autor llamado Peter Lau y Gregory Goswell, que dice: sin embargo, en un sentido espiritual, es solo cuando Ruth se arrepiente, que es volver a confiarse en Yahweh, que ella comienza a ser bendecida y se convierte en bendición para otros. Por eso vemos la bondad que el Señor hace a través de Ruth en el verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y mi pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto es el resultado de lo que es la gracia soberana del Señor, dada a Ruth, no por las buenas obras que ella habría hecho, sino por la sola gracia. Aquí podemos ver lo que es la amistad de Ruth, ya que la amistad entre hermanos es algo bueno, hermanos. Ruth significa amiga o aliada. Y aquí les hablo a las hermanas. La Escritura nos dice que es sana doctrina tener amigas creyentes, y en especial entre jóvenes y adultas mayores, como está escrito en Tito 2, del 1 al 6. Y también hacer obras de bondad entre nosotros, como podemos ver, ya que una fe que es muerta es una fe que no obra. Somos salvos por la sola fe, pero la fe en la posteridad trae obras, lo cuales confirman que es una fe verdadera. Vamos a seguir nuestro siguiente punto, regreso, que es: Noemí llegó con su bondadosa suegra a Belén. Al ver toda la bondad que Ruth expresó a Noemí, podemos ver de que ella, viendo que estaba tan resuelta, en el verso 18, ella no dijo más, sino que ella decidió que él la acompañase. Así que podemos ver que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, que era el pueblo donde de ahí salieron. Así que cuando llegaron a Belén, habiendo entrado, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Pero Noemí les dijo: no me llaméis Noemí, que Noemí significa placentera, sino llamadme ahora Mara, que significa amargada. Esta fue una de las razones, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí es cuando podemos ver lo que es la disciplina del Señor. Y este texto es un pasaje paralelo a lo que podemos ver en Job 27:2, que también Job estaba pasando un tiempo de turbación por una gran prueba de Dios. En mi pasaba algo similar, solo que en su caso fue la disciplina del Dios Todopoderoso, como el original dice el Shaddai. Y el texto de Job 27:2 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Job 5, del 17 al 18. Esa es la disciplina. Y en Job 27:2 es cuando podemos leer lo que es la aflicción del Todopoderoso. Y así dice en Job 27, verso 12: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. La disciplina puede ser algo que es amargo, como podemos ver que Noemí estaba en gran amargura, pero es algo bondadoso de parte del Señor, ya que si el Señor realmente tiene amor por ti, el Señor va a disciplinarte. Así como cuando un padre disciplina a su hijo, no es porque el padre quiera hacerlo, ni quiera infligirle dolor o tal vez corrección,
pero lo hace por amor, porque Él sabe que es lo mejor para ellos. Así es lo mismo con Dios, ya que si Dios no nos disciplinara, seríamos, como dice en Hebreos, hijos bastardos, no estaríamos dentro de su promesa. Por lo tanto, aquí podemos ver que es la disciplina del Señor. Y aquí, si pueden buscar en Lucas 15, vamos a leer un pasaje paralelo a esta historia, de cómo ellos fueron desde su autonomía a ser corregidos por el Señor para ir a ser desplazados de un pueblo a otro pueblo. Y en Lucas 15 es una de las parábolas más conocidas que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar desde el verso número 11, donde dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y ojo con esta frase, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la disciplina del Señor. Que el Señor no tiene en sí odio para con nosotros, sino que tiene gran amor. Que a pesar de que nosotros nos desviamos y seguimos nuestros propios instintos, como dice Nietzsche, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, así es el Señor de bueno, que a pesar de que nosotros pudiésemos argumentar y decir que ya no merecemos su misericordia, el Señor es bueno y Él nos agarra por su gracia. Y que vemos al que el Padre ni siquiera le interesó escuchar lo que decía el Hijo, de que había pecado contra el cielo y contra Él, sino que el Padre estaba tan contento que nomás abrazó a su Hijo y le preparó una gran fiesta en honor a Él. Así es lo mismo que hace el Señor con nosotros. El Señor va con nosotros. No es que nosotros vayamos con Él, sino que es el Señor el que nos cambia internamente nuestro corazón. Que Él pone a su Espíritu Santo en nosotros y nos hace andar en su camino. Él es el Señor el que obra en nosotros, en nuestra gran incapacidad. Ruth no habitaba en Israel, como podemos ver, ni mucho menos era parte del Israel étnico. Como pues dice también el texto número 22, donde dice: Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cómo puede decir que en este texto Ruth la moabita y su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén? ¿Cómo puede ser que Ruth también volvió? ¿Por qué el texto está diciendo que las dos volvieron? Si Ruth realmente no había vuelto, no había estado antes en Belén y había vuelto, sino que Noemí era la que antes estaba en Belén y había vuelto, sino que Ruth estaba ya en Moab, pero se vino acá. ¿Por qué dice el texto volvió de los campos? Ya que en este texto la palabra volvió significa arrepentimiento también, y es lo que nos está diciendo el pasaje, que más que un viaje de retorno, era un viaje de arrepentimiento. Así, amigo, si has seguido tu vida, si has seguido tus propios instintos y placeres, si has querido exaltarte a ti mismo y no tener Dios, y ser tú tu propio Dios, y cayendo en el pecado de la idolatría, y aquí es lo que es el verdadero arrepentimiento. Y es lo que el Señor te está invitando, a que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Señor Jesucristo, el cual, Él, como el Padre gozoso que vimos en la parábola, Él puede ir y te puede recibir, y que no
va a haber ningún problema, sino que el Señor va a hacer una gran fiesta por ti. Así es como el Señor es con nosotros. Y así es como podemos ver lo que es el arrepentimiento en este pasaje. El dejar ir la autonomía, el regirte por tus propias normas e ir corriendo al autónomo Dios, ya que el Señor es soberano. Como podemos ver en un texto llamado en Salmo 115, verso número 3, que es un texto que nos habla de la soberanía de Dios. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y otro texto paralelo es en Isaías 45:7, donde podemos ver que el Señor es el único autónomo, que dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. El Señor es autónomo y soberano. El Señor nos habla en esta palabra que estamos leyendo de lo que es el verdadero arrepentimiento, que es dar un giro de 180 grados, como podemos ver que estaba Noemí yendo hacia un lado en rebeldía, pero el Señor la disciplina y ahora va por otro lado. Y así es lo mismo con Ruth, que ella estaba yendo también por su lado, pero hubo un giro de ir de Moab a Israel. Así es lo mismo contigo, amigo, que estás en esta mañana. Tal vez estés corriendo y estés yendo tras tus propios deseos e inclinaciones, pero el Señor te invita a que te arrepientas de tus pecados y que creas en Cristo, que vuelvas al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios amplio, que será amplio en perdonar. Hermanos, la casa del pan, que es el lugar donde vienen y donde podemos ver que llegaron al comienzo de la siega de la cebada, nos habla de algo más, donde es el lugar donde nacería en el futuro el pan de vida, como podemos ver en Juan 6:35. Es ese pan de que todo el que comiera ese pan vivirá para siempre. Y vamos a terminar este sermón yendo a Juan capítulo número 6, ya que Belén es llamada la casa del pan, y es llamada ahí así porque había pan, pero más que todos los panes físicos, es el pan espiritual que nacería posteriormente, que es el Señor Jesucristo. Como dice en Juan 6, en el verso número 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante en el verso 48 vemos que dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron este pan, comieron el maná en el desierto y murieron. Este pan que desciende del cielo para que de él el hombre come y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el verso 51 podemos ver de que todo aquel que come su carne vivirá para siempre, ya que es dado al mundo. Así que, amigos, les pido que vayan al Señor Jesucristo, el pan de vida, el cual solo por creer en Él les puede dar vida eterna. Solo por creer en Él les puede abrir a ustedes la posibilidad de ir con Dios, ya que es 100% posible. Ciertamente no fue un camino placentero el que cruzó Noemí, pero el Señor estaba creando por división como lo había hecho en la creación, así como separó los mares de la tierra, como separó el día de la noche, así estaba separando el Señor para crear algo mejor en su voluntad. Dios es el que está actuando en este pasaje, donde vemos que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada porque tenía un plan que estaremos viendo en los siguientes capítulos. Así que más que todas estas cosas veremos más adelante el plan que es de la amargura a la benevolencia, incluyéndote a ti. Bueno, así que hermanos, vamos a lo que son las aplicaciones, y la primera es abandonar la rebeldía, la cual llamas autonomía, por el espíritu presente de este siglo malo, como dice en Gálatas 1:4. Solo puede haber un soberano en tu vida, tú o el soberano Dios. Cuida tu testimonio para con tus hijos, ya que impactas a la generación que viene. Conoce la voluntad del Señor en su palabra. A través de ella vemos lo que Dios nos dice. Y también podemos ver lo que debemos de hacer en respuesta, ya que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconoce que el Señor puede disciplinarte si en verdad eres su hijo. Si te desvías del camino, Él te disciplinará.
Deja ir tu conveniencia y lo que bien te parece y vuelve al Señor. Regresa con el Señor a la casa del pan. Arrepiéntete de tus pecados y come del pan de vida, que es creer en el Señor Jesucristo, el cual puede darte vida eterna y te resucitará en el día postrero. Confía en la providencia del Señor. A veces no comprendemos por qué pasan las pruebas, pero el Señor es el que está actuando por detrás de lo que vemos. Hermanas, es sano y escriturario tener amigas cristianas. Juntas crecen en todos los sentidos, y también en especial, como dice en Tito 2, si son mayores. Practica la bondad, esto es para los hermanos, practiquen la bondad mayormente con el pueblo del Señor, ya que el Señor recompensará a los misericordiosos. Como dice en Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bueno, vamos a orar. Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, gracias por tu palabra y por ver lo que has hecho para con nosotros. Gracias por poder ver tu amorosa disciplina, autónomo Dios. Y también te damos gracias por poder ver lo que es el verdadero arrepentimiento, que no es ir a buscar hacer obras buenas, ni ir de rodillas por todo un camino, ni el hacer obras de piedad dando dinero a los pobres, solo para hacer y ganar tu salvación. Pero te damos gracias porque nos demuestras lo que es el verdadero arrepentimiento, que es creer en ti. Y también el poder dar un giro de 180 grados, dar un giro, una vuelta completa, una vuelta a la mitad para ir hacia ti. De huir hacia ti, ahora vamos hacia ti, porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros y nos guías, Señor. Gracias porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el verdadero pan, el pan de vida. Te pedimos, Señor, que en esta mañana los que no estén con el Señor Jesucristo en una unión puedan arrepentirse de sus pecados. Concédeles el cambio de corazón, Señor, para que ellos puedan ir y correr al Señor Jesucristo del cual huían. Porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.